Como el cuento de las mil y una noches, así parece la situación de Checo Pérez en Red Bull. Cada día más a salvo es una victoria, pero parece que las excusas empiezan a acabarse. Es uno de los muchos capítulos que aún llegan abiertos a Qatar, con una Fórmula 1 que llega con un título decidido y el otro aún por conquistar. Regresamos al circuito donde el año pasado los pilotos llegaron a su límite físico, tensando la cuerda en muchos otros frentes este año. Leclerc contra Sainz, Ferrari contra McLaren, la FIA o Mohamed Ben Sulayem contra todo el mundo. Son muchos los frentes que se abrieron hace una semana en Las Vegas y 7 días después, quizá en las antípodas de lo que significa correr en la ciudad del neón, la luna observará una Fórmula 1 que os confieso desde la distancia parece un pelín enrarecida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las mil y una noches, bienvenidos a la previa de este Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y bienvenidos al día del análisis de una rueda de prensa interesante. Bienvenidos al día en el que han vuelto a poner otra vez contra las cuerdas a Checo Pérez y bienvenidos al día en el que Charles Leclerc de repente ha estado modosito y no ha dado los improperios y no ha mostrado la fiereza, la fuerza y el fuego que le vimos en el último Gran Premio, la última vez que habló en público en esa radio del Gran Premio de Las Vegas. Ha habido una rueda de prensa, la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1, en la que han estado, entre otros personajes, los que yo creo que más nos interesan para el día de hoy, que han sido Fernando Alonso, Checo Pérez y Charles Leclerc. Voy a empezar con Fernando Alonso, porque ha dejado para mí titulares muy interesantes, como digo, en esta rueda de prensa, en esta previa del Gran Premio de Qatar. Ha hablado Fernando, ¿vale? Y para mí el titular ha llegado en la última pregunta, ha sido una pregunta que le ha lanzado nuestro compañero de marca Carlos Miquel, en la que Fernando Alonso ha empezado a dar pistas de cuál va a ser el concepto de coche del año 2025 para Aston Martin. Recordaremos, que lo hemos hecho aquí en la sección además en este canal de Twitch y de YouTube, información de Italia y de Alemania deslizaba que el Aston Martin del año que viene iba a ser un coche que no se centrara en la velocidad punta como el de este año, o más que la velocidad punta en reducir el drag del coche, sino que se centrara otra vez en las características del coche de 2023, de tener un mejor cuidado de los neumáticos, generar más carga aerodinámica, tener mejor agarre mecánico y por tanto ser mejor en las curvas de baja velocidad, aunque eso suponga una contraprestación en los circuitos de alta velocidad. Básicamente, que Aston Martin va a intentar hacer el año que viene un coche más para Mónaco que para Monza, por decirlo de una forma. Le han preguntado eso a Fernando Alonso, se lo ha preguntado, como digo, Carlos Miquel, nuestro compañero de marca y de COPE, y lo que ha dicho Fernando es declaraciones del piloto asturiano que no cree que el coche vaya a ser la base de 2023, lo cual tiene sentido porque sería volver 2 años atrás en el tiempo, que cree que es un proyecto completamente nuevo para 2025 y que aún queda mucho trabajo que hacer. No sé cuáles serán las características del coche, todos los aprendizajes de este año son algo que incorporaremos el año que viene. Es decir, Fernando Alonso, de alguna manera, sí que da la razón a esas declaraciones, a esa información de que el coche del año que viene no va a tener, o va a tener muy poco que ver con el Aston Martin de este año. Hay una cosa que decía Fernando y es: vamos a tener un aprendizaje de esta temporada 2024. Aprender de la temporada 2024 se puede interpretar de 2 vías diferentes. En primer lugar, aprender de la temporada 2024 es aprender qué diseñar, qué hacer. Este alerón ha funcionado, este concepto ha funcionado, este suelo ha funcionado. Y eso lo llevamos hacia el coche del año que viene. Y en el fondo, eso yo creo que es un poco la tendencia que van a llevar la mayoría de equipos. Con lo que hemos hecho este año, con la base que hemos sentado este año, la desarrollamos para el año que viene. Hay una segunda vertiente. Lo que has aprendido este año, no lo repites el año que viene. Punto. Jorge de ***** Fernando Alonso gana el Soymotor.com. mundial en 2025 con un coche revolucionario, jajajaja, allá. Ojalá. Abrazo, Jorge. Ojalá, muchas gracias Dharma por esa suscripción, gracias por esos 21 meses. No, a ver, no ha dicho Fernando que vayan a ganar el mundial en el 25, pero sí que ha dicho que es un proyecto, o que cree que es un proyecto completamente nuevo para ese año, en el que se arrastrarán cosas del 24, seguramente, lo que hayan aprendido y lo que no hayan aprendido también, y ahí va mi segunda parte del punto. Tú puedes aprender a que ese alerón delantero te funcionó y lo llevas para el coche del año que viene, o puedes aprender que has intentado hacer un concepto de coche aerodinámico durante todo el año que no ha funcionado y seguro que eso no es lo que te tienes que llevar para el año 2025. Así que es una de las cosas que dice Fernando Alonso. Para mí me parece la declaración más importante y ya me da una cierta pista de por dónde puede ir ese Aston Martin el año que viene. Dice eso Fernando, que no sabe mucho cuáles van a ser las características del coche del año que viene y que este año, dice Fernando, pues que ha habido altibajos para todo el mundo, que ellos no han conseguido mejorar, que ahora están en una posición en la que le cuesta al equipo Aston Martin entrar en la Q3, pero lo dicho,
Esas dificultades nos han enseñado lecciones para el coche del año que viene y ese será el aspecto positivo. Si entendemos bien, estas son declaraciones de Fernando, por qué tenemos esas dificultades y trabajamos para que no pase el año que viene, pues será algo que hemos ganado. Hay un entendimiento claro, dice Fernando, de qué camino seguir con el coche del año que viene y eso es lo positivo. Por tanto, lo que nosotros os contamos aquí en Soy Motor, reflejo también de lo que decía la prensa italiana y prensa alemana, pues va bien encaminado. ¿Cuánto margen de maniobra tiene Aston? ¿Cómo de diferente puede ser ese coche? No lo sabemos. Evidentemente el margen será limitado porque a partir del 1 de enero del año que viene se empieza a trabajar ya en ese reglamento para el coche del 26, pero bueno... si has aprendido 5 formas de no hacer un fondo plano, pues sabes que el año que viene, cuando diseñes el primer fondo plano, o ahora ya en el túnel de viento, cuando diseñes ese fondo plano, tienes que ir a una cosa completamente diferente. Han rodado cabezas, lo sabemos todos, y por tanto eso también quizá puede dar una mejor pista, una mejor idea de que ese Aston Martin va a ir en una dirección un poquito diferente. Ha sido interesante la rueda de prensa de Fernando, le preguntaban también si cree que quizá el coche del año 2023 elevó demasiado las expectativas, y dice Fernando, no creo que fueran unas expectativas demasiado altas, que hicieron un buen trabajo ese año y que esperaba quizá la gente que se luchara por cotas más altas o que se luchara al menos al mismo nivel. Es algo que no les avergüenza no haber podido luchar en ese nivel este año, dice Fernando Alonso. Seguimos trabajando y quieren luchar por el título en el futuro. Quieren luchar por el título en el futuro. Es una cosa que dice Fernando Alonso. Que aquí es verdad que hay una pequeña divergencia entre los plazos que pone Aston, porque Aston lo fía un poco más oficialmente al 26. Fernando siempre habla de ese aligerar los tiempos, tomar atajos y quizá en el 25 estar un poco en la pomada. Título en el 25, ya digo yo que no, porque incluso aunque ese coche fuera una revolución, no sé cómo puedes hacer que el noveno coche de la parrilla ahora mismo esté el año que viene al nivel de una Ferrari, de una Mercedes, quién sabe, de una Red Bull, de una McLaren seguro. Es complicado cuanto menos, pero al menos se rompe la tendencia de este año y veremos cuál es esa hoja en blanco a partir del año que viene. Y ha habido una cosa muy interesante porque le han preguntado a Fernando también un poco una reflexión sobre el 2024, si él consideraría que este año ha sido un fracaso, ¿no? Por esa parte deportiva que no ha podido demostrar el equipo Aston. Y ha dicho Fernando que depende un poco de hacia dónde mires. El año de Aston Martin ha sido bueno, incluso si quieres a lo mejor compararlo con el año pasado, quizá mejor incluso que el año pasado, en tanto que, dice Fernando, en la segunda mitad del año no han llegado bien las actualizaciones, y eso es verdad, el coche en cuanto a rendimiento ha ido para atrás, pero en Silverstone se han terminado el edificio 2 y 3 de la fábrica, el túnel de viento va a estar en marcha ya muy prontito para poder desarrollar coche, Adrian Newey viene, dice, no es tan malo el año. Y si lo miras por ese punto, que es otra de las cosas que nosotros os hemos insistido mucho aquí en este canal de Twitch de soymotor.com, evidentemente el año de Aston Martin pues tiene una cierta mejor pinta y hay esos brotes verdes, esos signos de optimismo. Y ya para terminar, en la rueda de prensa le han preguntado también a Fernando, un poco siguiendo las declaraciones que hizo él al final del Gran Premio de Las Vegas sobre Max Verstappen, si él cree que con el mismo coche ganaría Max. Y dice Fernando, me encantaría intentarlo, cree que ahora mismo evidentemente no está en condiciones de hacerlo. Sigue abriendo un poco la puerta al 25, dice Fernando, veremos qué pasa el año que viene, en el 26 habrá mejor oportunidad con el cambio de reglamento, Verstappen tiene la fortaleza para ganar y hacerlo, pero dice Fernando Alonso que hasta ahora, pues lo mismo, ¿no?, que dijo el otro día, nadie ha sido capaz de titubearle, de ponerle contra las cuerdas a Verstappen, que ojalá sea él el primero que pueda hacerlo. Como digo, eso es uno de los titulares del día. Fernando Alonso ha sido uno de los pilotos que ha estado presente en esa rueda de prensa oficial de este Gran Premio de Qatar. El otro ha sido Checo Pérez. De los hispanohablantes solamente hemos tenido a ellos dos, a Fernando y a Checo. Y Checo hoy ha estado contra las cuerdas. La rueda de prensa hoy de Checo, ha habido un momento en el que yo le he visto visiblemente cabreado y ha habido un momento también en el que se ha puesto muy de relieve, más allá de que hay unos números que son imposibles de ocultar y hay una circunstancia deportiva que no se puede maquillar, y es que Checo no está rindiendo este año con Red Bull. Hay algunos tonos, algunos ataques, la formulación de algunas preguntas que a mí no me acaban de gustar demasiado, que vienen por parte de la prensa británica, básicamente. No quiero yo aquí pisarnos entre bomberos en la manguera, pero era muy claro que David Croft, sobre todo, el narrador de Sky F1,
es que había un momento en el que se incorporaba hacia adelante y ya con el boli inquisidor parecía incluso que señalaba a Checo Pérez. Él ha sido uno de los que ha liderado, ¿no? El pequeño asedio, el pequeño fuego que ha tenido que esquivar, las balas que ha tenido que esquivar Checo Pérez en la rueda de prensa de hoy. Ha empezado Checo en una declaración generalista diciendo que este había sido uno de sus mejores inicios de año, el de 2024, que luego todo ha dado un giro de 180 grados, que los problemas a veces han venido por experimentar demasiado con el monoplaza y que estamos aquí y dice Checo, importante esto, queremos darle la vuelta para estas 2 carreras y el año que viene. La base de lo que ha dicho Checo en la rueda de prensa de hoy es que 2025 habla mexicano en Red Bull y 2025 es Checo Red Bull. A partir de ahí hay unas estadísticas llegando a este fin de semana que son difíciles de maquillar y que nosotros no podemos obviar y que dan contexto de por qué está bajo escrutinio, tanto bajo escrutinio Checo Pérez. Por ejemplo, he leído en redes sociales y he podido compilar también cosas que cuando lo pones en palabras dices, wow, es que el año está siendo difícil. Checo Pérez lleva la peor racha llegando a este Gran Premio de Qatar. Checo Pérez acumula ya la peor racha en toda la historia del equipo Red Bull Racing, contando sprints. Fuera del top 5 en 19 carreras. Si contamos sprints, fuera del top 5 Checo en 19 carreras. La peor racha anterior es de David Coulthard entre 2005 y 2006, donde estuvo fuera del top 5 en 18 carreras. Checo lleva 19 fuera del top 5. En cuanto a carreras sin estar por delante de su compañero de equipo, ahora mismo en la parrilla, el piloto que más diferencia tiene contra su compañero, el que lleva más tiempo sin adelantar a su compañero de equipo en carrera, cuando los dos han terminado, es Lance Stroll con 6, solo superado por Checo Pérez con 42. Stroll lleva 6 carreras sin estar delante de Fernando. Checo lleva 42 carreras sin estar delante de Max Verstappen. Desde Japón 2022, que esto es un tuit que a mí me ha volado la cabeza, desde Japón 2022, Suzuka, Checo lleva 2 victorias en carrera, Verstappen lleva 3 mundiales. Desde Japón 2022. Entonces, claro, cuando pones estas estadísticas encima de la mesa, es muy difícil juzgar la figura de Checo Pérez y sobre todo es muy difícil unir con ese Checo que nosotros conocíamos y que hizo maravillas con ese Sauber del 12, con esos Racing Point del 18, 19, 20, incluso en la primera parte del año también, o en algunos momentos del año del 21 con el Red Bull. Es muy difícil pensar que es el mismo piloto. Y eso es una pregunta que Roldán Rodríguez de DAZN, nuestro compañero y amigo Roldán Rodríguez de DAZN Fórmula 1, le ha formulado a Checo y ha sido muy buena la pregunta. Tengo que darle enhorabuena a Roldán porque ha sido muy buena la pregunta. Y la pregunta, oye, para gente a lo mejor que se está incorporando ahora a la Fórmula 1 y no sabe tanto de tu pasado y de lo que has hecho, ¿cómo le explicas que una persona que ha hecho las gestas que has hecho tú, como Shakir 2020... ahora está sufriendo tanto con el coche? Respuesta de Checo, dice, cuando no puedes sacar el máximo del coche, es irrelevante lo bueno que sea tu coche. Y es lo que ha pasado. He tenido dificultades y ese ha sido el mayor problema. Que me parece interesante, dices, no, es que tiene el mejor coche. Tiene el mejor coche potencial. Ahora, si no lo pones en tu sitio, un McLaren, un Ferrari, un Mercedes bien ajustado es mejor que un Red Bull mal ajustado. Por mucho que si los pusieras en condiciones ideales y el setup perfecto, el Red Bull le sacará 3 segundos al Mercedes. Entonces es una buena respuesta, sinceramente. Me ha parecido que es una buena respuesta por parte de Checo. Y ahí entonces ha empezado ya el martillo y ha empezado el acribillamiento que le han hecho en la prensa inglesa, especialmente por parte de algunos sectores de la televisión británica. Hablas de estadística, le decían a Checo. Hablas de que el equipo sabe lo que hay. Entonces... hay que dejar de mirar las estadísticas y ver qué es lo que pasa, porque las estadísticas dicen otra cosa, y ya ha entrado Checo y ha dicho, el equipo tiene toda la información, aquí solo puedo decir lo que puedo decir. Sabemos exactamente dónde estamos en rendimiento, con dificultades. Sabemos internamente dónde estamos. Sabemos internamente dónde estamos. Y es una cosa a la que Checo se ha referido mucho durante la rueda de prensa, y es que el equipo sabe lo que pasa. Las estadísticas, los números, solo dicen una cosa. Pero el equipo sabe qué es lo que ocurre con ese coche. Y que los números no reflejan toda la realidad. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con Checo. Claro, hay una cuestión. Aunque el equipo sepa qué es lo que hay y la realidad sea otra diferente, ¿cuánto más puedes hacer? Que era algo que decía... Mira que me da rabia darle la razón a Christian Horner, pero era algo que decía Horner después del Gran Premio de Brasil. O sea, sabemos lo que puede hacer Checo con un coche bien. Pero el coche no está bien y no somos capaces de ponerlo bien para Checo.
Entonces llega un punto en el que uno ya no puede hacer más por su piloto. Y si potencialmente Checo, con un coche bien ajustado, podría estar segundo todas las carreras o luchando de tú a tú con Verstappen, pero no es capaz de ajustar ese coche, uno pues no puede evitar preguntarse, dentro del equipo, y nosotros como prensa también tenemos que preguntarlo, ¿qué haría ese coche en manos de alguien que sí supiera conducirlo como necesita conducirse ese RB20? Ese es el tema. ¿Boicot? No, no es un boicot, Javi. Simplemente que es un coche muy difícil de conducir, muy hecho para Verstappen, que ya ni Verstappen entiende, y que Pérez pues no es capaz de hacerse con él. Y eso es una cosa con la que Checo siempre ha sido muy honesto. Es decir, es que se me ha escapado el coche y hay que reconocer que yo no he sido capaz de sacar el máximo rendimiento de este monoplaza. Y entonces ha llegado más fuego todavía por parte de otros sectores de la prensa, ya cuestionando la figura de Checo para el año 2025. Recordemos una cosa, llegamos a Qatar con Christian Horner y con Helmut Marko diciendo que habrá que reevaluar después de Abu Dhabi ese contrato de Pérez y esa posición de cara al año 2025. Pregunta muy bien formulada y muy interesante para Checo Pérez. Si es un piloto Red Bull o es un piloto para Red Bull. Hay un matiz. Y creo que vosotros lo habéis captado. Si el año que viene Checo no está en Red Bull, ¿va a estar en Racing Bulls? No ha querido responder Checo. Llevo 14 años aquí, declaración de Checo Pérez, y nunca he hablado de mis contratos públicamente. Sé dónde estoy. Punto. A lo que llega la repregunta. Y aquí ya donde ha venido el cabreo de Pérez. ¿Vas a estar, puedes decirme 100% que vas a estar el año que viene en Red Bull, en 2025? Respuesta visiblemente cabreada de Checo. Sí, exactamente. Así que Checo sigue insistiendo en que el año que viene va a estar dentro del equipo Red Bull, pese a que obviamente está encima de la mesa esa reevaluación del contrato de la que hablan Helmut Marko y de la que hablan Christian Horner, una reevaluación del contrato que ya se produjo en el parón veraniego y que acabó decretando que Pérez iba a seguir y que Daniel Ricciardo iba a tener hasta Singapur y luego se iba a ir por Liam Lawson, y efectivamente así ha pasado. Vamos a ver cómo acaba esto. Ha sido muy gracioso también porque, enrocando un poco con la situación de Checo, estaba hablando luego Pierre Gasly en la segunda, en la primera parte, mejor dicho, de la rueda de prensa, y ha habido alguien que ha tirado una muy buena pregunta y le ha preguntado a Gasly, oye, ¿tú le darías la oportunidad a Yuki? ¿Subirías a Yuki al equipo Red Bull? Y me ha parecido muy interesante cómo lo ha fraseado Gasly y qué excusas o qué razones ha dado. Ha dicho Pierre Gasly, si miramos rendimiento, merece una oportunidad. Ha mejorado mucho desde que llegó. Ha batido a sus compañeros y luego sigue. No es solo rendimiento, es un equipo top y depende de lo que Christian y Helmut quieran hacer. Pero en cuanto a rendimiento, se merece ese asiento. Ha estado hablando todo el rato de eso. Rendimiento, rendimiento, rendimiento. Pierre Gasly justificando que si hablamos de rendimiento puro, Yuki tiene que estar en Red Bull. Lo cual me hace pensar, ¿vale? ¿Hay otra razón entonces que no sea el rendimiento puro para subir a Yuki Tsunoda al equipo Racing Bulls? Que no se va a llevar bien con Verstappen, que no va a aguantar la presión, que no vende tantas gorras como Checo, que no tiene tantos patrocinadores, que no va a llegar a los pedales del coche, como dice Javi. ¿Por qué he insistido tanto en el tema del rendimiento? O sea, porque Gasly ya no tiene ningún tipo de vínculo con Racing Bulls y sabemos que es muy buen amigo de Yuki Tsunoda. Él podría haber dicho all-round driver, como piloto completo, Yuki tiene que estar y tiene que tener esa oportunidad. Pero se ha limitado siempre a delimitarlo en el rendimiento. Entonces me ha parecido curiosa, sinceramente, esa declaración. Todo se decide en dólares. Puede ser que sea una cuestión de dinero, puede ser... A ver, nosotros, como dice muchas veces Andrés Castillo, solo vemos la punta del iceberg. Los equipos saben de verdad quién es cada piloto y cómo se comporta ese piloto bajo presión, qué feedback le da a los ingenieros, qué necesitan en su equipo y al final... Esto es un poco, fíjate, es como lo del ejemplo del monoplaza, ¿no? Tú puedes tener teóricamente un monoplaza muy rápido, pero en el momento en el que tú no lo sabes colocar en su sitio, pues estás perdiendo décimas. Y tú puedes tener un piloto potencialmente muy rápido como Yuki, pero si él no sabe dar el buen feedback a los ingenieros, si no sabe cuidar bien los neumáticos, si saben cómo pilota Yuki y cómo se tiene que pilotar el Red Bull y dicen, ¡buah! Esto no va a funcionar, pues por mucho que sea más rápido teóricamente en pista que Liam Lawson, por ejemplo, o que Checo Pérez, a lo mejor como compendio completo no te vale la pena subirlo. Pero bueno, es una de las declaraciones y una de las cosas interesantes, como digo, que se han tratado en esta rueda de prensa del Gran Premio de Qatar. En esta rueda de prensa ha estado también, quiero pasar ahora al equipo Ferrari, porque ha estado también Charles Leclerc. Y ha habido muchas preguntas dirigidas a Charles Leclerc como respuesta a
a los exabruptos y a la radio completamente fuera de sí que profirió el piloto monegasco después del Gran Premio de Las Vegas. Y me ha hecho mucha gracia porque o sea, hay veces, a lo mejor aquí yo estoy fabulando demasiado, pero hay veces que ves muy claramente cuando a un piloto ha tenido una charla, ha dejado las cosas claras dentro del equipo, y más que dejar las cosas claras del equipo, ha venido también una Silvia Hofer, que es la jefa de prensa de Ferrari, o un Frédéric Vasseur, incluso quien sea, y le ha dicho: Charles, hasta aquí, ¿vale, chaval? Muy bien lo de la radio, esto lo comentamos internamente, no ha pasado nada aquí. Porque ha estado muy modosito, muy tranquilo Charles Leclerc en la rueda de prensa de hoy, donde el tema estrella evidentemente ha sido pues esa radio de Las Vegas y cómo está su relación con Carlos Sainz. La primera pregunta ha ido para Charles, le han preguntado cómo está la cosa después de Las Vegas y ha dicho Leclerc: no quiero volver a hablar de lo que ha sucedido, son las últimas carreras y hay que hacer todo lo posible para constructores. Segunda frase de Leclerc y ya hablamos del campeonato de constructores. Recordemos que hasta hace muy poquito en Instagram y tal hay que buscar la segunda posición de pilotos y a ver cómo va también el campeonato de constructores. Ha dicho Leclerc, por ejemplo, lo que pasó se ha debatido, que tiene una buena relación con Carlos, que siempre hablan las cosas, siempre siguen adelante y que está seguro de que no habrá más problemas. Le preguntan también que se han resuelto las diferencias y ha dicho que sí. Que la prioridad es ahora el campeonato de constructores y aquí hablando un pelín de rendimiento en Qatar dice que bueno, que a priori este no es un circuito muy Ferrari, pero como solo hay una sesión de entrenamientos libres, el que acierte el setup en el viernes puede tener mucho ganado para el finde y ojalá que ese pueda ser el equipo Ferrari, que ha maximizado puntos cuando han ganado y cuando no han podido ganar también, y eso es algo que los diferencia del año pasado, y han seguido insistiéndole a Leclerc sobre la relación con Carlos y sobre si tiene confianza. O sea, le han preguntado directamente: oye, ¿tú tienes confianza en el equipo? Porque tú tienes que salir ahí fuera y luchar por el campeonato de constructores en conjunción con tu compañero de equipo. ¿Tienes confianza de que las radios van a ser honestas? ¿De que lo acordado va a ser lo que se acabe cumpliendo? Y dice Leclerc, aquí hago yo apunte, no se lo cree ni él, que no han hablado de nada en especial llegando a este Gran Premio, que tiene una relación muy buena con Carlos y aquí ahora ya justifica un poco las cosas. Dice: a veces yo me he pasado del límite, otras veces él también, nos miramos a los ojos y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Necesitamos a veces estas cosas para resetear. Dice Leclerc que les beneficia a los dos ganar constructores y que se necesitan el uno al otro para ganar ese campeonato. Dos apuntes que quiero hacer yo en este punto. En primer lugar, me gusta la respuesta de concordia de Leclerc. Siempre han tenido una relación buena, honesta, creo, al menos dentro de las cámaras, de frente a las cámaras, Leclerc y Carlos. Lo que pasa es que a mí hay una cosa de Leclerc que no me acaba de molar demasiado, y es que supongo que va con su carácter también, y puedes excusarlo en que no, es que él va con la adrenalina a tope y se deja la radio abierta y le sale lo que le sale. Ya, pero no es la primera vez que vemos a Leclerc cabreado al final de una carrera o de una sesión, abrir la radio, soltar todo lo que tiene que soltar y con las consecuencias que eso tiene y a la gente a la que eso salpica, y luego llegar cuando ya se ha tranquilizado y se ha calmado en rueda de prensa o en medios oficiales o lo que sea y decir: nah, está todo bien, está todo tranquilo, es la relación normal, a veces yo me cabreo, a veces él se cabrea. Ya, tío, pues si sabes que te vas a agarrar el calentón y dentro de una semana o de unos días te vas a arrepentir de lo que has dicho o vas a decir no tenía que haber dicho esto, no lo digas, porque hacemos siempre lo mismo. Yo digo lo mío. Y entonces, ¿queda la culpa para Carlos? ¿O queda la culpa para el equipo? Yo me salvo, yo soy la víctima. Y luego, no, está todo bien, Carlos y yo no tenemos ningún problema. Pero ya has tirado. Ya, ¿sabes? Has encendido el ventilador y ya has salpicado. Y luego entre vosotros quedará muy bien en línea interna y quedará muy bien también de cara a la galería. O será verdad incluso que estáis bien. Pero ya has encendido a la gente y la gente luego pues hace sus teorías y fabula. Es un poco tirar la piedra y esconder un poco la mano. Es esa sensación que a la previa de este Gran Premio, lo publicamos ayer en Soy Motor, en la web, y os recomiendo que leáis el artículo. Ya está la prensa italiana, algunos sectores que defendieron a ultranza a Leclerc en la prensa italiana, coronándole como Leclerc rey primero de Mónaco cuando ganó en mayo, ya le decían: oye, Leclerc quejica, o sea, Leclerc tenía razón o un quejica.
porque ya no es la primera vez que vemos a Leclerc con estos exabruptos. Le han preguntado también si va a echar de menos a Carlos el año que viene, y lo que te responden siempre los pilotos, ¿no? Cuando haces este tipo de preguntas, no le voy a echar de menos porque nos vamos a ver en el paddock, no es que vaya a desaparecer, bla, bla, bla. Y luego le han preguntado una cosa muy interesante, con un buen quiebro de Leclerc para evitar la respuesta, si cree que la dinámica con Hamilton va a ser muy diferente, porque esta es otra de las cosas que, entre comillas, estamos avisándole a Leclerc, que es, vale, pícate con Carlos, no sabes la que te viene. Hamilton no es Carlos. Por galones, porque tiene 7 títulos del mundo, y por personalidad también, y por egoísmo, y por comportamiento e historial dentro de sus equipos. A ver qué pasa en el 25, y Leclerc que no. Leclerc dice que tienen una buena relación, que es distinta a la que tiene con Carlos, porque no ha pasado tanto tiempo juntos, evidentemente, pero que tienen una buena relación, y aunque no están en la misma página por la diferencia de edad con Hamilton, comparten muchos intereses más allá de la carrera. No es la del millón, es la pregunta del millón. La ha quebrado muy bien, ha hecho un buen dribbling para evitar la pregunta y para evitar la respuesta, y eso es algo que yo creo que vamos a ver, y no vamos a ver a principio del año que viene, esta relación entre Hamilton y Leclerc y cómo vaya la cosa, hasta que no estén en las últimas 5 carreras luchando por un campeonato del mundo, o con años ya acumulados y con tensiones y cierta historia entre ambos, no vamos a ver nada diferente. O sea, que no se extrañe que en la primera carrera del año que viene Leclerc le ceda la posición a Hamilton, o Hamilton se la ceda a Leclerc, y entonces todos diremos, ¡ay, qué bien, qué buenos compañeros de equipo, cómo se nota la diferencia con Carlos! Ya, luchemos por las cosas importantes, y cuando luchemos por las cosas importantes, entonces mostraremos nuestra verdadera cara. Pero bueno, eso es una de las cosas que le han preguntado a Charles Leclerc, y luego le han dicho también, le han preguntado por la segunda posición en el campeonato de pilotos, y ahora, de repente, la segunda posición en el campeonato de pilotos pues ya no es tan prioritaria, ya no es tan importante, y lo que dice Leclerc es que lo más importante es el campeonato de constructores, que ha habido una cosa, no quiero ser yo mal pensado, pero ha habido una cosa que ha dicho Leclerc en la que me he visto un poco reflejado en algo que he visto este fin de semana durante esta semana en redes sociales, y es que dice, a Carlos y a mí nos beneficia ganar el campeonato de constructores. Nos beneficia como imagen, y a ver, la policía no es tonta. Los pilotos tienen bonuses en pagos por rendimiento. Y es verdad que esta semana ha empezado a rular un clip en redes sociales de una entrevista, creo que es en Abu Dhabi de hecho, creo que es en Qatar el año pasado, una entrevista de Sky F1 con Norris y con Russell, en la que dicen abiertamente los dos, dice, Leclerc nos ha contado que tiene un bonus si termina segundo en el campeonato de pilotos, así que lo va a intentar fuerte. Que de repente piensas, o sea, estos tíos son muy ricos y tienen mucho dinero, y por encima de todo yo creo que va la gloria deportiva. Pero ofuscarse tanto por una segunda posición en el campeonato de pilotos... ¡Ay! Y sí, ¿no? Y sí a lo mejor hay ahí alguna cosa extra que puede también declinar la balanza de un lado a otro. Terminando con Ferrari, por cierto, ha hablado Alex Albon, que no tiene nada que ver con Ferrari, pero sí con un piloto del equipo Ferrari, que es Carlos Sainz, y ha dicho que va a ser interesante el feedback que le pueda dar Carlos el año que viene en Abu Dhabi, en los test postemporada de Abu Dhabi, Carlos, con el Williams, porque vendrá de montarse en el Ferrari y de repente tendrá una info muy buena para ver dónde falla el Williams. Y además de todo eso, ha habido declaraciones al principio de esta jornada también, y llegando a esta jornada, del equipo McLaren, de Lando Norris, en el que ha dicho que tiene lo que necesita para ser campeón del mundo en el año 2025, así que se reivindica un poquito también Lando, llegando a este fin de semana. Ha hablado Franco Colapinto en la previa también de este Gran Premio de Qatar. Ha dicho Colapinto que no va a tener la especificación que tuvo, la última especificación del Williams que tuvo en el Gran Premio de Las Vegas después del accidente de Las Vegas, así que eso sí que va a ser costoso, deportivamente hablando, para Franco. Y luego ha sido muy divertido porque le han preguntado lección que aprende de Las Vegas, y ha dicho literalmente Franco Colapinto, no pegarle al muro. Así que ya está, eso es seguramente la mejor lección que puede sacar Franco Colapinto de ese fin de semana en Las Vegas. Y hay una circunstancia que quizá a vosotros os parezca que esto tampoco es noticia para meterlo en la previa, pero que es interesante porque desvela un poco cómo se van a mover las piezas, y es que hoy se ha hecho oficial que Mick Schumacher va a dejar de ser reserva del equipo Mercedes a finales de 2024. Mick sigue con su programa de resistencia con el equipo Alpine, pero deja ese puesto de reserva de Mercedes para el año que viene. Sumemos 1 más 1. ¿Qué significa eso? Pues yo creo que estamos ya a falta de la oficialidad de que
se confirme que Valtteri Bottas va a ser el tercer piloto del equipo Mercedes a partir de ese año 2025, lo que quiere decir que si se pusieran malo Andrea Kimi Antonelli o George Russell, pues tendríamos a Valtteri Bottas como piloto para sustituir a alguno de los dos. Lo dicho, esas son las declaraciones, esas son las primeras informaciones que nos llegan y las más interesantes de este Gran Premio de Qatar. Con estos horarios este fin de semana, vuelvo a repetir otra vez, Libres 1 arrancarán a partir de las 2:30 de la tarde, a las 2:15 tendremos nuestra previa, la quali del sprint será a partir de las 6:30, 6:15 la previa en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, la sprint a partir de las 5 de la tarde, 4:30 aproximadamente la previa, quali a partir de las 7, 6:30 tendremos la previa, la carrera a partir de las 5 de la tarde, a las 4 la previa del Gran Premio de Qatar en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com.